No lo olvides, mocoso, yo soy una maldición, eran las últimas palabras del rey de las maldiciones en el mundo de la hechicería. A diferencia del canon, aquí el alma de Sukuna aparecería en un lugar oscuro y sin nadie alrededor. Esto sorprendería al rey debido a que se encontraba en su forma humana, con la apariencia que tomaba cuando tenía el control del cuerpo de Yuji Itadori. Sukuna no entendía qué pasaba, pero en eso una voz lo interrumpiría. Veo que estás confundido, ¿verdad? Sukuna no reconocía esa voz, tampoco sabía de dónde venía, ya que, al buscar con la mirada se encontraba solo. ¿Quién eres?, preguntaría el rey, pero recibirá como respuesta: esa no es la forma de dirigirse hacia mí, pero lo haré pasar. Dime, Sukuna, ¿estás conforme con el resultado, de cómo terminó toda esa pelea entre hechiceros versus el rey más fuerte? Sukuna se quedaría, pensando, no sabía quién era el dueño de esa voz, pero no podía hacer nada al darse cuenta que todos sus rituales habían sido bloqueados. Aún los tenía pero no podía utilizarlos, esto lo mantuvo alerta. Pero al escuchar la pregunta que le hizo aquella voz, suspiró y dijo: ¿y eso a ti qué te interesa si al final perdí? Fue porque fui débil, sin un cuerpo propio y con 19 dedos. Era obvio el resultado, pero bueno, si perdí al final era por aún era débil. Aquella voz, al escuchar las palabras de Sukuna, empezaría a reír. ¿En serio crees que perdiste por débil? Si bien hiciste un desmadre en el mundo, llamaste mi atención, de cómo casi logras ganar, pero fue a causa de tu último dedo que perdiste. Esto lo diría la voz, haciendo énfasis en que Nobara usó su ritual para hacer daño indirectamente a Sukuna sin la necesidad de verse cara a cara. Esto hizo enfadar a Sukuna, pero ¿qué podía decir? Quizás al final se confió, y pensó que sin su último dedo podía ganar. ¿Para qué me trajiste aquí?, preguntaría Sukuna. La voz, al escuchar la pregunta, respondería: dime, Ryomen Sukuna, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, pero en un lugar donde la energía maldita no es la que predomina, pero sin embargo estarías tú solo sin ningún hechicero que pueda detenerte? ¿Serías capaz de hacer lo que te plazca? ¿Qué harías, Ryomen Sukuna? Sukuna, al escuchar esto, se quedaría sorprendido, ya que esperaba que le preguntaran algo como esto, pero ¿qué haría en un mundo sin la hechicería, sin hechiceros ni maldiciones de grado especial? Era algo que nunca se le cruzó por su cabeza, pero si ese fuera el caso, prácticamente haría lo que le diera la gana, y una sonrisa escalofriante se formó en el rostro del rey. La voz, que podía leer los pensamientos, dijo: dime, Sukuna, ¿aceptarías ir a otro mundo donde te ofrezco la oportunidad de hacer lo que quieras, pero esta vez a tu 100%? Diría la voz mientras un objeto aparecería al frente de Sukuna. El mencionado lo observaría y se daría cuenta que era el dedo que le faltaba, que perdía con intentarlo. Después de todo, un mundo sin energía maldita me parecía interesante, pero surgió la duda: ¿qué pasaría con sus rituales? La voz respondió: de eso no te preocupes, tus técnicas como rituales y tu verdadera forma se mantendrán intactas, pero eso sí, tu expansión de dominio la modificaré un poco para ese mundo. Tendrá las mismas funciones, pero agregaré algo: no que te vuelva extremadamente fuerte, sino que seas capaz de enter esa energía que predomina en ese mundo. Sukuna alzaría las cejas con sorpresa. Básicamente, si entendía lo que le decía la voz, él sería una anomalía, debido a que era el único que conocería la energía maldita. Sukuna sonrió y preguntó: ¿cuál es la trampa? La voz calmada respondió: ninguna, solo te ofrezco la oportunidad de conseguir lo que quieres. Sukuna se quedaría pensando: conseguir lo que quería, pero si él lo hacía todo porque quería y era el rey más fuerte. Al final Sukuna aceptó que podía perder, si regresas a su mundo ya no podía. Y agarró su último dedo y se lo comió. La voz haría aparecer una pantalla en donde le mostraría toda la primera temporada de DXD. Sukuna, al terminar de ver lo que se proyectó en la pantalla, maldijo a la voz. ¿Pero qué carajos me hiciste ver?, diría el rey al ver ese mundo. No era por el mundo, sino por el protagonista. Bueno, eso entendía Sukuna. Un mocoso adicto a la pornografía y a las tetas, sin duda le causaba asco y repulsión. Ni siquiera Itadori veía esas cosas. Ahora lo ves porque quiero que vayas a ese mundo. Sin duda, tú harías de ese lugar aún más interesante. ¿Qué dices, aceptas?
Sukuna un poco cabreado aceptaría, pero más al ver que existía sujetos fuertes, y le llamaba la atención esos artefactos conocidos como Sacred Gear. La voz simplemente diría, bien Ryomen Sukuna, como aceptaste, te enviaré a ese mundo, pero tomarás el lugar de otra persona, tú serás el mismo de siempre, tus recuerdos, poderes y capacidad las conservarás, incluso nuestra conversación, pero nadie podrá ver tus recuerdos a menos que tú quieras. Mientras una luz envolvía a Sukuna y este empezaría a reír al saber que ese mundo sería su nuevo infierno, haría de ese lugar un mundo miserable. Pero tal vez su comienzo no le agrade. Mundo de DXD. Inframundo, el llanto de dos bebés se escuchaba, os recién nacidos que pertenecía al clan Agarrez, un clan del inframundo muy importante y poderoso. Pero esos bebés no eran de la misma madre, pero sí del mismo padre. Resulta que el líder del clan, el Lord Agarrez, había tenido una aventura con una humana a escondidas de su prometida, que era un demonio de clase alta, perteneciente al clan Lucifer. Y es aquí donde comienza la historia del rey más fuerte de la historia del mundo de la hechicería. Sukuna empezaría a tomar conciencia, pero notaría algo extraño, pero reconocería esa sensación, y maldijo su suerte, esa sensación estúpida otra vez. Sukuna abrió los ojos en donde se daría cuenta que era de nuevo un bebé. Sukuna estaba molesto, ya que esa voz nunca le dijo que sería de esta forma, pero se puso a pensar un momento y llegó a la conclusión de que para no alterar ese mundo y no aparecer de la nada, alguien tuvo que crearle una historia propia de ese mundo para no levantar sospechas. Esto calmó un poco al rey pero no redujo su molestia, pero algo llamó a su atención, había otro niño al frente y al darse cuenta este recibía más atención, mientras que Sukuna solo era abrazado por su madre. Esto molestó a Sukuna, no por el hecho de que le dieran más atención al otro bebé, sino por el afecto que recibía por parte de su madre. Esa sensación lo irritaba. Si pudiera moverse fácilmente podría lanzar un desmantelar hacia aquella mujer para luego reírse en su cara, pero debía aguantarse. A Sukuna no le importaba su familia, pero lo que le llamó la atención fue que su madre era una humana, que más humillación tendría que recibir, pero ¿qué haría? Solo podía aguantar hasta tener una edad mayor y hacer de este mundo un infierno. Con la llegada de Sukuna pasaron 5 años, donde para resumir, Sukuna se dio cuenta que era el hijo bastardo del clan Bael, nacido de la aventura de un demonio y una humana, y para empeorar este no podía usar magia, básicamente era una aberración para la facción demoníaca, que pensaron que nacería siendo un prodigio. A Sukuna esto no me importaba, más bien esto solo le causaba risas, ya que así podría disfrutar en matar a aquellas personas que se burlaban de él. Él no perdona, si algo lo molesta lo destruye o lo mata, si alguien le da órdenes lo mata así de fácil, pero aún no podía hacer eso, tenía que esperar para su mala suerte. Pero su hermano de nombre Miki, era un creído que aprovechaba en burlarse de él y su madre, más bien Sukuna y su madre eran el hazmerreír del mundo demoníaco, pero la madre de Sukuna siempre lo cuidaba y lo alimentaba con su comida favorita. Sukuna comía carne de cerdo por ser muy parecida a la humana, era con lo que se conformaba, pero sin duda disfrutaría en hacer sufrir y torturar a esos bastardos que se reían de él. Su madre le valía 6 un carajo. Pero debía de admitir que sabía cómo preparar su carne favorita, tal vez por eso no la mate después de todo. Pasaron los años donde Sukuna tenía 15 años, y surgieron los problemas, en especial para el clan Bael, ya que al tener 2 nacidos al mismo tiempo, Sukuna y Miki eran los 2 posibles herederos, pero nadie quería a Sukuna, pero a este le importaba un carajo, incluso se los dijo al consejo de ancianos, que al ver su actitud engreída y falta de educación se indignaron. Sukuna se había dado cuenta que este mundo igual estaba podrido, ya que al igual que su mundo existían los peces gordos, o era Azi como los llamaba Satoru Gojo, el cual protegió al mocoso de Itadori y Yuta para no ser ejecutados.
y se preguntaran por qué hasta ahora Sukuna no empezó con la masacre, pues fácil, Sukuna no era tonto, él sabía que a comparación de su mundo aquí existían muchos seres poderosos, tal vez no al nivel de Satoru Gojo, pero sí existían los cabecillas de cada facción, que de seguro estaban al nivel de Gojo, pero no se atrevía a decir que superior, pero no descartaba esa idea y que existía más de uno. Al final el consejo decidió comprometer a los dos hermanos con la heredera del clan Citri, Sona Citri, la cual no estaba contento con la decisión. A Sukuna le valía todo esto, ya que al final el prometido de Sona se decidiría en un ratón game. Sukuna no era tonto, él sabía que las reglas que pusieron era, que a diferencia de los demás juegos de eliminación, aquí sí se podía matar, lo cual lo llevó a deducir a que se querían deshacer de él. Pero Sukuna sonrió, ya que su plan estaba por comenzar, ya que él era el rey y un rey no necesita de peones molestos bajo la forma de pensar de Sukuna. A todo esto a Sukuna y a su madre de nombre Sara los despojaron al mundo humano, esto para que no estorben a los demonios. A Sukuna esta decisión le daba igual, de todas maneras él ya había recuperado todas sus técnicas malditas, pero le causaba intriga, ¿cuál era esa modificación que sufrió su dominio? No lo averiguó aún, porque llamaría la atención de todas partes. Ya era hora de la cena y Sukuna se fue a su habitación, este había crecido distante y soberbio, no le importaba a nadie de este mundo. Pero su madre Sara, pensaba diferente, ella lloraba cada noche a escondidas para que su hijo no la viera de esa forma, fue una tonta en caer en el juego de ese hombre que al final resultó ser un demonio, ella se echaba la culpa de cómo crecía Sukuna, ya que pensaba que por su culpa él se comportaba de esa forma, pero ella sacaría adelante a su hijo y a ella adelante, para que su hijo Sukuna pueda ser feliz. Lástima que ella no sabía que Sukuna no sentía emociones ni empatía, básicamente si no la mató era porque, para Sukuna era su cocinera nada más. Pasó los días y Sukuna tuvo que inscribirse a la Academia Kuo por órdenes del Consejo de Ancianos, a este lo molestó esta idea pero tuvo que aceptar, después de todo su plan de volver a este mundo un infierno, empezaría en el duelo con su hermano. Sukuna causaba miedo y terror entre los estudiantes, además era conocido por ser un chico muy engreído y creído, aparte también era deseado por una parte de las féminas, ya que aunque su carácter sea pésimo, su apariencia era todo un galán ante sus hijos, pelirrosa y gran físico y carácter, todo lo que una mujer puede desear en un hombre. Lástima que para Sukuna todos serían sacos de carne al final, bueno, trataré de hacer más fiel el carácter de Sukuna en este fic.